Bienvenido, Chema. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros para celebrar el 10º aniversario de Wayra, que en alguna medida coincide también con tu 10º aniversario en Telefónica, ¿no? Casi. Y de hecho, mucho de tu historia en Telefónica empieza también muy cerca de Wayra, ¿no? Sí, bueno, de hecho empezó aquí, en donde estamos, ahí, en la salita esa de ahí, y la historia está en que antes me había dicho nuestro actual presidente que por qué no me venía a trabajar a Telefónica, y le dije que ni de coña, y me dijo que por qué no. Y dije que ni por todo el oro del mundo me voy yo a trabajar a Telefónica, y me trajo aquí a Wayra y a ver las startups y a ver todo esto, y entonces dije, bueno, esto mola, esto no está mal, esto mola, y la verdad es que 10 años después mi visión no ha cambiado, y si a mí me dices un sitio donde me encantaría dedicar el máximo de tiempo y trabajar, sería aquí en Wayra, porque me parece que es el proyecto más bonito que tiene Telefónica. Y mira que yo llevo un montón de proyectos con mucho impacto, que están en el hogar y que son masivos, o el caso de proyectos como Aura, que lo tenemos en Contact Center y está haciendo un impacto grandísimo en la compañía, y sin embargo me sigue enamorando en los proyectos tecnológicos que empiezan chiquititos, cuando nadie cree en ellos, o un grupo muy pequeño de locos creen en ellos y hacerlos grandes. Me acuerdo de muchas cosas de aquel momento. Me acuerdo de Talentum y de la mesa que teníamos allí atrás, con los fast track y los long tracks. Correcto. O short tracks. Correcto. La verdad que me gustaría hablar mucho de pasado, de historia, de futuro, por supuesto. Venga. Pero también como una manera de empezar, desde el 2019 estás como Chief Digital Consumer, y dentro de tus responsabilidades toda la innovación del grupo Telefónica. ¿Qué lugar crees que ocupa la innovación en Telefónica, y qué lugar piensas que ocupa Wayra dentro de la estrategia de innovación de Telefónica? Bueno, la innovación ahora mismo en el grupo Telefónica ocupa muchísimo de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí que además hay gente que tiene la percepción de que las áreas de innovación como tal son más pequeñas, pero la realidad es que lo que hemos hecho ha sido acercar mucho más la innovación al producto, ¿no? Nuestra unidad de Digital Consumer, como tú dices, está innovando directamente en los servicios del cliente. Ya no es un área aparte, sino está dentro de los productos, y tenemos nuevas versiones todos los meses de todos los productos digitales que estamos haciendo, desde la aplicación móvil, la televisión, la Wi-Fi, etc. Y eso es una cosa fantástica que se ha conseguido gracias a apostar por la innovación de fuera e ir trayendo poco, acercar ese espíritu innovador a Telefónica. Y ningún CEO a día de hoy en Telefónica te diría que puede vivir sin innovación, ninguno, ¿no? Y al contrario, todos ellos lo que están diciendo es bring me more, ¿no? Tráeme más tecnología, tráeme más productos nuevos que pueda llevar a los clientes. Quiero empezar por la historia y en tu lado emprendedor, sobre todo hablar un poco de emprendimiento. Vale. En el 99 fundaste o lanzaste, dicen acá en España, Informática 64. Sí. Hace más de 20 años, tú creo que tenías 24 años. 24. O por ahí. El 64 es porque yo tenía 24 y Rodol 26. Bueno. Así nos acordamos siempre. ¿Qué diferencias ves a la hora de emprender entre lo que pasaba, lo que se encontraba un emprendedor hace 20 años o hace 10 años cuando lanzamos Wayra, y hoy? El emprendedor, la persona que hoy decide lanzar una startup, ¿se encuentra con una situación similar, o cuán diferente es la situación que había hace 10 o 20 años? Es muy distinto. Hace 20 años nosotros no lanzamos una startup. Lanzamos una empresa para trabajar todos los días y no teníamos esa visión. Y es algo que nosotros no habíamos aprendido en la universidad. Nosotros sabíamos hacer tecnologías, sabíamos hacer cosas con los ordenadores, con las redes, etc. Y lo que queríamos era vender nuestros conocimientos para ganarnos la vida. No teníamos esa visión de montar una startup. De hecho, cuando yo entro aquí, me entrevista el presidente, me pregunta que si sé lo que es una aceleradora de startups para saber lo que era Wayra, y digo, no tengo ni idea. Y me dice, ¿pero tú sabes lo que es una startup? Y dije, no tengo ni idea. Me dice, ¿pero tú tienes una startup? Y digo, no, yo tengo una empresa para trabajar, que era muy distinto, ¿no? Y hoy en día ha cambiado muchísimo, ya el mercado es mucho más maduro, tenemos emprendedores en serie, gente que ya sabe cómo funciona este ecosistema, y en parte el culpable en este país en concreto de este cambio ha sido Wayra. Wayra revolucionó en el mundo del emprendimiento y las startups para educar y enseñar a los emprendedores cómo se construía una startup, que esto es algo que sigue faltándonos en el plan educativo de nuestro país. Hoy en día lo que nos encontramos es que
tenemos ya un conocimiento maduro, tenemos gente y tenemos inversores que quieren invertir en startups, y lo que tenemos que seguir es ayudando a todos esos locos que tienen muchas ganas y que van a dejarse la vida en ello, para que sigan llevando a cabo sus ideas y que no se tengan que ir cuando acabe la fase de semilla, ¿no? O cuando acabe la fase A, que se nos van muchos, y ese es el problema. Yo creo que ha cambiado muchísimo y es mucho más maduro, y eso es bueno para toda España y la sociedad. Y a nivel tecnología, digo, que en estos 10 años, ¿qué cosas piensas que más cambiaron? Cambios tecnológicos que más hayan cambiado nuestra vida. Y obviamente las oportunidades de generar empresas, ¿no? Bueno, ha cambiado la tecnología, ha evolucionado muchísimo. En estos últimos 10 años, pues el comienzo de los smartphones pues ya es masivo, han aparecido entornos el cloud computing se ha masificado ya con tecnologías PaaS mucho más utilizadas por todos los emprendimientos. Hemos visto algunas tecnologías que han subido y se han quedado ahí, que todavía no han acabado de arrancar, como es el caso de blockchain. Otras, como el IoT, se están metiendo masivamente. La inteligencia artificial ha vuelto a suponer una revolución en la manera en la que hacemos productos y tecnologías, y esto va a seguir cambiando, ¿no? Lo bonito del mundo en donde estamos, de las empresas tecnológicas, es que cada 2 años esto cambia y se revoluciona y aparecen nuevas tecnologías que te permiten hacer cosas distintas, hacerlas mejor, o hacer cosas que antes simplemente eran imposibles, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras veces que te vi aquí en Gran Vía decías algo así como que veías en Wayra y en general con el mundo emprendedor demasiado Steve Jobs y poco Steve Wozniak. Tengo una buena noticia para darte, te contaba hace un rato que estamos haciendo un estudio de founders con los 1.200 casos que pasaron por Wayra en estos 10 años. El 60% de los fundadores son ingenieros o de ciencias. Fue evolucionando, ¿no? Fue cambiando nuestro modelo, la manera en que invertimos, que nos relacionamos con los emprendedores, pero ese es un poco el resultado. Obviamente es positivo. Sí, ahí el emprendedor, cuando es una empresa pequeñita, el emprendedor tiene que ser como un todoterreno. Tiene que ser un tío que sepa de tecnología, que sepa bien de producto y que tenga una visión clara, y luego ser muy buen vendedor, ¿no? Tienes que tener ese colmillo de torcido de morder porque quieres vender tu idea. Si tienes un emprendedor que tiene esas 3 cosas, es más fácil que la empresa sobreviva, y si tiene carencia de algunas de ellas va a sufrir siempre, por mucho que haya un equipo, ¿eh? Sí. Y por eso, al ver esto en este análisis, es algo que nos gusta. Sí. Pero también otra de las cosas que vimos ahí es que en lo que no ha habido evolución, en lo que no había cambio, es en la participación de mujeres en el emprendimiento. Yo tengo una niña, tú tienes 2 niñas, sé que es un tema que te sensibiliza bastante, que has hecho bastantes cosas. Nosotros en Wayra y a nivel ecosistema se ha hecho mucho durante estos últimos años largos. Sin embargo, no es algo que logremos hacer cambiar. ¿Qué crees que tiene que pasar para que eso cambie? Pues tenemos que seguir remando. O sea, yo a mi hija mayor, que le encanta la tecnología y le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo digital, yo la estoy mentalizando ya para que emprenda, y la tengo ahí trabajando en mis proyectos, y ella le gusta mucho y lo quiere hacer, ¿no? De hecho, su preocupación es qué tengo que aprender para poder lanzar una startup, para poder lanzar una empresa, etc. Y al final es seguir cambiando esta sociedad, ¿no? Seguir trayendo role models de mujeres que han hecho ese camino, que han sido pioneras, que han demostrado que se puede hacer en un mundo muy adverso, y ponérselo más fácil a las siguientes. Porque no basta solo con que se lo pongamos igual a todo el mundo. Tenemos que enamorar a esas niñas con role model, ¿no? Con mujeres que les sirvan de inspiración para ello, y eso es mucho trabajo nuestro, de dar visibilidad a todas las que lo han hecho, que tenemos bastante. A mi hija le pasaba, porque toda la historia de mujeres hackers en 11 Paths es porque yo le pregunté a mi hija si quería ser una serie de cosas, y cuando llegué a astronauta, digo, ¿quieres ser astronauta? Ella me dijo que no, que eso era una profesión de niños, y me enfadó muchísimo, ¿no? Porque la sociedad, no sé cómo, le había infectado ya con que había profesiones de niños y profesiones de niñas, y en uno de los eventos de mujeres hackers trajimos a una astronauta para que hablara a las niñas y le contara lo que hacía y tal, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Supongo que está relacionado con eso. Muchas veces te vemos por acá, muchísimas veces te vemos por acá con grupos de jóvenes. Sí. Recuerdo, recién hablábamos esa vez que estuviste con el mago Carlos, de un grupo de jóvenes asturianos, de un pueblo de Asturias, creo que estaban hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué lo haces eso? ¿Lo haces por fomentar el conocimiento de las carreras técnicas, o por hacerlos más conscientes en el uso de la tecnología, la ética? ¿Por qué lo haces?
Bueno, en ese caso concreto porque me parecía chulísimo. O sea, no hay nada más bonito que hacer cosas que te llenan a ti como persona, y yo tengo la suerte de poder hacer muchas cosas como esa, ¿no? El proyecto maquet que hemos hecho con Arturo Pérez Reverte para inteligencia artificial. Ahora te estaba hablando de un juego que tengo ganas de hacer. Yo creo que en tu vida tienes que hacer cosas porque es tu trabajo y te pagan por ello y porque tienes que contribuir a la sociedad, etcétera, pero si no pudieras hacer cosas que te llenan como persona sería mucho peor, ¿no? Y a mí, desde la posición que tenemos nosotros en Telefónica, de ver el mundo de la tecnología y poder traer a los jóvenes en la edad temprana a descubrir este mundo, pues me parece que tenemos una obligación que a mí personalmente me llena. O sea, a mí me reconforta y me siento más que pagado por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mencionabas recién el proyecto Maquet. Tú sabes que hace poco invertimos en una compañía en Barcelona que se llama Alias Robotics, con los que estamos haciendo un laboratorio de robótica en Múnich. Y el producto de ellos es como el sistema inmunológico de los robots. De los robots, sí, sí. También cuando hablas de Maquet, estamos pensando en los robots o en la inteligencia artificial escribiendo. También la inteligencia artificial ya sabemos que compone música. Lo próximo es meterle ética a los robots. Bueno, nos queda mucho todavía en la inteligencia artificial, y la robótica creo que va a ser una disrupción, y ahí quizás va a haber un desequilibrio, ¿no? Porque tenemos un mundo muy americanizado con tecnología, pero las grandes fábricas de hardware están en China, ¿no? Y cuando la robótica empiece, y ya empezamos a ver startups que están haciendo pues robots de protocolo, robots para empresas, etcétera, va a cambiar un poco el ecosistema. Sin embargo, nos queda mucho por hacer. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial y hablamos de machine learning, y cuando aplicamos todas estas tecnologías a aplicaciones, a servicios, a robots, a programas, y no sabemos bien cómo el machine learn, cómo aprendió la máquina y qué ha aprendido la máquina, tenemos un serio reto de ciberseguridad, ¿no? Porque puede darse muchísimos problemas, pues como el que hemos visto que hay sesgo en los traductores, o en el problema de que si tú tienes un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado con datos que no están bien curados, puede tomar decisiones que vayan en contra de la ética o de la igualdad, etcétera, ¿no? Y eso queda mucho. Entonces, hay nuevas profesiones que están abriéndose, como la de cómo auditar una inteligencia artificial, rollo Blade Runner, ¿no? ¿Cómo sé que esta inteligencia artificial no ha aprendido con racismo, con sexismo, o que no ha sido atacada por un cibercriminal que lo va a utilizar en su uso? Alias Robotics es una empresa que tiene una aproximación muy buena para el mundo en el que nos vamos a meter, porque eso hay que preocuparse, y hay que preocuparse mucho. Hoy en día la inteligencia artificial se ha metido en todo, y por supuesto parte de los trabajos que hagamos será meterle, no sé si ética, porque hablar de ética es una palabra muy difícil, y el concepto que tenemos de ética no es igual en todo el mundo, ¿no? Yo siempre, y perdona que me ponga filosófico, digo que ni el ser humano ha sido capaz de ponerse a nivel global si el derecho a la vida es el derecho más importante de todos. Fíjate lo que te digo, porque el derecho a la propiedad privada te permite quitarle la vida a otra persona en algunos países. O sea, y no hemos sido capaces. Entonces, establecer un modelo de ética global a los robots, a las inteligencias artificiales, es complicado, pero sí que las empresas van a querer garantizar que sus inteligencias artificiales cumplan por lo menos su ética, ¿no? La ética de su empresa. Alias Robotics es un caso de muchos, ¿no? de startups que están trabajando con Telefónica. ¿Qué pasa cuando mezclas una startup y una gran corporación? ¿Qué cosas pueden surgir de ahí? ¿Qué ejemplos te vienen a la cabeza de casos que te gusta cómo hayan funcionado? Bueno, pues muchos. Y yo he tenido la suerte de haber entrado en Telefónica por aquí, ¿no? Por talento, y ver lo que había y conocer las startups, etcétera. De tal manera que cuando ya empezamos a montar Eleven Path, la empresa de ciberseguridad, que fuimos allí hace 8 años, fuimos allí 16, 20 personas a empezar a montar aquello, la manera que teníamos de escalar era trabajando con startups, ¿no? Y empezamos un grupo ahí pequeños a conectarnos con muchas de ellas, ¿no? Algunas que teníamos invertidas mediante fondos, otras que teníamos invertidas directamente en Wayra, otras con las que hemos ido invirtiendo a posteriori, ¿no? Hemos hablado muchas veces pues, de Smart Protection, hemos hablado de Blueleap, hemos hablado de Logtrash, hemos hablado de Carto, hemos hablado de ¿cómo se llama? De Countercraft, que se me ha salido de nosotros también. Hemos hablado de Inbox, que es una startup que me encanta y que creo que va a ser el próximo
gran éxito de las inversiones que hemos hecho aquí, porque el equipo es fantástico, la aproximación es buenísima. Y si no hubiéramos hecho toda esa apuesta de fiar nuestro futuro de crecimiento a esa conexión entre Telefónica y las startups, ElevenPath no se hubiera convertido en lo que se convirtió y no tendríamos una mega empresa como Telefónica Tech. Y de hecho eso creo que sirvió también para que otras grandes organizaciones de distintas partes del mundo, como la Secretaría de Inteligencia de Inglaterra, de UK, se acerque también como para hacer esa búsqueda de startups en ciberseguridad también con nosotros, ¿no? Correcto. Sí. Siempre decimos que invertir es un negocio de extremos o de outliers, pero al final hacer innovación también es igual de negocio de extremos, ¿no? Necesitas probar muchas veces para que algunas funcionen bien. Y de hecho, como contabas recién, hemos probado muchas veces y has contado muchos de los casos que son exitosos. No sé si te viene a la cabeza algún caso que no haya funcionado, porque al final es la otra cara de todo esto que hacemos y que muchas veces no se habla tanto, ¿no? Bueno, pues muchísimos. Y a mí me gusta siempre contar esa historia contándolo de los grandes innovadores, ¿no? Los grandes innovadores, los Google, los Microsoft, los Apple, los Facebook, y ellos también tienen grandes historias que contar de cosas que no les han funcionado, ¿no? Yo siempre cuento, uno de los CEOs que más admiro y que más me gusta por su manera de llevar una compañía es Satya Nadella, y Satya, su primera estrategia fue Mobile First, Cloud First, y Mobile First se lo tuvieron que comer, ¿no? Google acaba de cerrar Google Plus hace no demasiado, tuvo que cerrar Wave, que era la revolución del correo electrónico. Apple acaba de descontinuar el Apple Pod, ¿no? Lo ha quitado y falló con uno de los proyectos que son más míticos y a nosotros más nos llama dentro del mundo de la tecnología, el famoso Newton, ¿no? Que era algo fantástico. Facebook no ha acabado de lanzar Libra, Portal no le acaba de funcionar, etcétera, ¿no? Es muy complicado saberlo, y nosotros hemos tenido un montón de situaciones de cosas que pensábamos que iban a ir más rápido y no han funcionado y no ha ido bien, y lo hemos tenido que descontinuar, ¿no? Es verdad que nosotros pues no hemos tenido mega proyectos de ese calibre que tienen ellos, y son mucho más proyectos pequeños que hemos lanzado, que hemos cerrado, que hemos utilizado y no nos han funcionado, ¿no? Porque el portfolio de servicios digitales que tenemos en Telefónica, aunque es grande, no es nada comparado al que tienen ellos, ¿no? Y sí que hay una cosa que yo le digo a mi equipo y que hacemos siempre, y es que cada fracaso que tenemos, y para que los fracasos no sean grandes caídas, tenemos equipos de preinnovación como el de Ideas Locas, donde hacemos cosas muy rápidas, etcétera. Son como puntos que te van llevando a un destino que no sabes dónde va a estar, ¿no? Y que de repente un día conectas los puntos hacia atrás, pero porque has andado muchas baldosas que las tienes ahí lanzadas, y un día las conectas y te sale ese servicio, ¿no? Cosas como en ElevenPath tenemos productos y servicios que se han construido en bases a muchos pequeños fracasos que hemos tenido antes y que resultaron exitosos. Y el Venture Builder también de alguna manera es eso, ¿no? Es eso, es un proyecto que no ha sido capaz de escalar dentro de una megacorporación, que es muy difícil, ¿no? Porque una megacorporación tiene un control financiero, unos recursos humanos y unos objetivos de negocio pensados para una gran empresa, ¿no? Y una gran empresa ya no tiene que crecer en usuarios, tiene que crecer en revenues, tiene que crecer en margen y tiene que crecer en reparto para el accionista, ¿no? Una startup cuando empieza solo tiene que crecer en usuarios, ¿no? Luego ya veremos si llegan los revenues y llega el beneficio. Entonces, como la gestión es totalmente distinta de recursos humanos, control financiero, pues muchos de esos proyectos tecnológicos fallan, y por eso los sacamos fuera a Wire ahora con el Venture Builder, para buscar emprendedores que sean capaces de llevarlo a éxito, ¿no? Y hablando ya un poco más de futuro, de oportunidades, ¿qué crees que todavía falta pasar del mundo físico al mundo digital? Yo creo que lo hemos pasado casi todo, ¿no? Ya hasta ligar, ¿no? Que antes hacían los bares, ya eso es de viejunos, ¿no? De hecho, ya vas a ligar en un bar y casi te encierran, ¿no? Así que no sé, tírame alguna a ver qué piensas tú. Te tiro 3 temas y dime en cuál ves más oportunidades para adelante, ¿no? Porque al final acá también lo que estamos buscando en Wayra y en WayraX especialmente son oportunidades grandes, oportunidades masivas, ¿no? Oportunidades que impacten en problemas de muchísima gente. Entonces, te tiro 3 cosas que sé que te pueden interesar. Tú dime cuál eliges, en cuál ves más oportunidades. Una para mí es el mundo de la música, ¿no? En el mundo de la música hay mucha oportunidad todavía. Otra puede ser obviamente el mundo del gaming, ¿no? En el mundo del gaming
También vemos muchísimas, ya ha crecido muchísimo, pero queda muchísimo por crecer. Sí. Y la otra son los NFTs, Sí. ¿no? ¿Cuál eliges de las tres Bueno, como espacio para explorar más, para buscar oportunidades grandes? Las tres me encantan y además las tres, como tú dices, tienen un crecimiento brutal todavía de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que vamos a ver. En música es verdad que ya tiene grandes winners, ¿no? Y que tienen ya bastante controlado, pero hay mucha disrupción todavía, ¿no? Y sobre todo la música en streaming o la relación entre los fans y los artistas, queda mucho todavía por explorar ahí y que hay que verlo. En el mundo del gaming es brutal lo que ha aparecido, ¿no? Y ahí vemos que algo que parecía que nunca iba a moverse, que era YouTube, de repente, gracias al mundo de los gamers y Twitch, está haciendo tambalearse a YouTube, ¿no? Están perdiendo grandes de los creadores, ¿no? Y me sorprende cuando veo la gente como, pues en el mundo de los gamers, el personal coach, los trainers, o sea, hostia, se está profesionalizando a un nivel altísimo, ¿no? Y cómo los premios, la gamificación de premios y tal, está creando todo un nuevo mundo de negocio, ¿no? Los avatares personalizados, la personalización y todo, está siendo brutal. Y en el mundo de los NFTs es pues lo que tiene que llevar, ¿no? A mí me sorprende que pues los grandes museos que tenemos nosotros no estén empezando a ver que tienen que tener una presencia en el mundo de las obras de arte, ¿no? No hablo porque cuando hablamos de artista digital siempre pensamos en pues alguien que hace buenos diseños, muy bueno con el 3D Max o con el Maya o que utiliza muy bien el Photoshop. No, estamos hablando de gente que hace arte, ¿vale? Y que se expresa en el mundo digital igual que se expresa en el mundo físico, ¿no? Grandes artistas que están pasando a ese mundo y que creo que ahí va a haber muchas oportunidades para el mundo de los museos y para la manera de disfrutar el arte, ¿no? Y eso es un camino que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, la percepción del arte, cómo se disfruta y cómo se consume. Y en el NFT hay muchísimo todavía, porque estamos viendo que casi cualquier cosa tiene un valor, ¿no? Yo me acuerdo de Paul Newman, que el actor, pues que él estaba preocupado por el avance de la tecnología y cómo con realidad virtual y con tecnología podían tenerle a él actuando a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces luchó para que los artistas pudieran controlar los derechos de su forma de actuar, de moverse, de representarse más allá de su muerte, ¿no? O sea, y es digitalizar la manera de actuar, o sea, podría llegar que un actor vendiera por NFT sus derechos de actuación en una película, ¿no? Cómo se comportaría, etcétera. Y en el caso de Maquette, nosotros estábamos hablando, cuando hicimos el experimento de una inteligencia artificial para escribir textos, estábamos planteando si se podría vender el estilo que un autor ha creado para escribir novelas y que cualquiera siguiera la saga, ¿no? Claro, imagínate la saga de Star Wars, pues te dices, pues mira, el Star Wars se escribe así, entonces te vendo el estilo, la herramienta que hace estilo, entonces alguien pone la trama y ya la herramienta te pone el estilo de la novela de Star Wars. O sea, creo que ahí queda muchísimo por descubrir y luego funcionará, no funcionará, se adaptará, se cambiará, pivotará, pero desde luego van a aparecer muchas cosas nuevas. También pensando en el futuro, nosotros hoy estamos celebrando el 10º aniversario, estamos muy contentos de celebrar el 10º aniversario, pero sobre todo entusiasmados por los próximos 10 años. Así que te animamos a retarnos un poco acá. A mí me lo dices, que os pongo los objetivos. Sí. ¿Qué esperas que podemos lograr en los próximos años? Pues bueno, yo primero, celebrar 10 años en un proyecto de innovación, en una empresa exitosa de tantos años como Telefónica, dice cosas muy buenas de los dos. Dice cosas muy buenas de Telefónica en primer lugar porque ha hecho una apuesta seria, largo plazo, 10 años, y segundo, dice cosas muy buenas del proyecto Wayra porque ha demostrado en 10 años que tiene mucho valor para la compañía y eso es fundamental. El siguiente punto, lo que yo le pido a Wayra, y no es algo que te diga aquí ahora Andrés y te lo diga por decir, es que Telefónica es una compañía que viene de levantar teléfonos y comunicar voz a convertirse en un ISP y luego a dar servicios en el hogar, mucho más allá de eso, ¿no? Si yo te pregunto cuál es el producto core Telefónica en España, pues a lo mejor me dices la fibra, a lo mejor te digo que hay gente que le da igual la fibra que tenga mientras que pueda ver la Champions, ¿no? Que es muy difícil
saber cuál es el core. Y en el futuro Cierto. no sabemos cuál va a ser los productos core, pero yo lo que le pediría a Guaira es que encuentre esos productos core, y es lo que yo quiero que hagamos. O sea, quiero subir mucho las apuestas en lo que estamos haciendo en Guaira, en más inversión, más ambición, más exploración, más follow-up, para que podamos acompañar a las empresas más parte de ese camino hacia arriba, y ¿por qué no? Que esas empresas, cuando ya pasan, hagamos el follow-up y se han convertido en algo mucho más grande, que sean el core de producto de Telefónica, ¿no? Eso es lo que yo estoy intentando que podamos hacer, y es lo que os voy a poner que trabajéis, así que tenéis mucho curro por delante. A todos los que estamos acá. Tenéis mucho curro por delante, ya lo sabéis. Ahora, para terminar, te quiero hacer dos preguntas más. Dos preguntas Venga. más y listo, una difícil, una fácil. Voy a empezar por la difícil. Me contó un amigo mostoleño que estuviste dando un pregón Sí. en las fiestas patronales. Sí, claro, y el pregón de mi pueblo, hombre, claro. ¿Qué dices ahí? Pues en un pregón uno tiene que estar agradecido por las oportunidades que le ha dado para desarrollar su vida, y también tenemos que echar un poco una vista atrás de lo que ha pasado, ¿no? Y yo nací en Móstoles, que como todos los que nacimos en Móstoles en el 1975 nacimos en La Paz, porque Móstoles no tenía hospital. Yo estudié en Móstoles en la universidad porque, como todos los que estudiamos en Móstoles en la universidad, en Móstoles no había universidad y tuve que irme a la Politécnica de Vallecas, que por otro lado, encantadísimo, porque llevo a gala haber estudiado en la Politécnica de Madrid, que es una institución fantástica, ¿no? El instituto donde yo estudié mi enseñanza media se llamaba el Móstoles 7, porque los iban construyendo año a año y no daba tiempo a bautizarlos. Estaba el Móstoles 6, el Móstoles 7, el Móstoles 8, el Móstoles 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y éramos una generación pues del baby boom, ¿no? Un barrio obrero, ¿no? Entonces, cuando vas al pregón y ves que aún así en esa ciudad pues se ha hecho todo lo posible, y en esta sociedad, ¿no? Yo soy un agradecido a la transición en España, y creo que se nos olvida lo que hemos conseguido en este país, pues tienes que estar agradecido, ¿no? Entonces, para mí fue un honor muy, muy grande poder dar el pregón allí en mi pueblo, dar inicio a la fiesta del pueblo y estar agradecido, ¿no? Y que no se nos olvide que hay que seguir trabajando todavía en llevar más servicios, ¿no? Yo recuerdo el centro de salud, cuando yo tenía que ir al centro de salud, porque ni hospital no había, pues tenía que irme 8 o 10 kilómetros, ¿no? Creo que puedo entenderte, yo soy de La Plata, que es como el Móstoles, pero de Buenos Aires, ¿no? El Ciudad sur de Buenos Aires, en Buenos Aires, así que creo que un poco entiendo por dónde vas. Y bueno, además esto de ser profeta en tu tierra y tal, claro, mola mucho. Mola mucho. No, y ahora sí, una última para cerrar. ¿Qué es Guaira para ti en una frase? Guaira para mí en una frase. Pues para mí Guaira es lo que debe ser el futuro de Telefónica. No lo tengo clarísimo. Tenemos que buscar ese futuro, y voy a ser mucho más ambicioso y mucho más demanding, como dice nuestro querido presidente, en todo lo que hacemos aquí, ¿no? Tenemos que llegar mucho más lejos con lo que estamos haciendo, para que lo que creamos en Guaira se convierta en el producto core o los servicios core de Telefónica en el futuro. Así que delivery, a currar mucho. Muchas gracias Chema por estar acá hoy celebrando el 10º aniversario con nosotros, pero sobre todo por esta conversación sobre el futuro, sobre lo que podemos esperar y sobre hacia dónde queremos ir. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y a seguir currando. Venga, vamos, ya estáis tardando. Vamos.